quiero dar paso a la siguiente ponencia, actualidades en asma alérgico, a cargo del doctor Guillermo Velázquez Sámano. El doctor Velázquez es jefe del Servicio de Inmunología y Alergia en el Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga. Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Doctor Raúl Carrillo Esper, presidente de la Academia Nacional de Medicina, honorables miembros del presidium, académico y doctor Pablo, Alejandro, compañeros del hospital, muchas gracias por invitarme a participar en esta sesión de la Academia Nacional de Medicina. El tema que vamos a tratar es actualidades en asma del adulto. Me corresponde hablar de asma alérgico. ¿Me puede ayudar para...? Correcto. Entonces, vamos a iniciar con tres términos que vale la pena recordar un poquito. Atopia, hipersensibilidad y alergia. ¿Qué es la atopia? La atopia es la capacidad de un organismo a producir anticuerpos de tipo IgE frente a los diferentes estímulos inmunológicos. Yo tengo antecedentes de que mi padre, mi madre, mi abuelo, mi tío es alérgico. Por supuesto, uno de mis hijos, un nieto, va a ser alérgico. Entonces, un marcador de la atopia es la inmunoglobulina de tipo IgE. Hipersensibilidad es una reacción exagerada frente a un estímulo inmunológico cuando el sujeto está en contacto con él. Esta es una reacción de hipersensibilidad tipo 1 que está mediado por la inmunoglobulina de tipo IgE. Entonces hablamos que la atopia va a ser hereditaria. Y por lo tanto, alergia, ¿qué es? Alergia es la expresión clínica de una enfermedad. Yo tengo asma, ya se expresó, tengo urticaria, tengo alergia a medicamentos. Esa es la expresión o la manifestación clínica de una enfermedad. Entonces, vemos a través del tiempo cómo han venido cambiando todos estos términos. Si nos vamos a 1947, hablamos de una asma extrínseca e intrínseca. Eso es obsoleto ya. Sin embargo, lo seguimos utilizando. Para 1990 hablamos de una polarización TH1, TH2. Hablamos de linfocitos T y entonces, paradigma de alergia o hipótesis de la higiene. Esto, por supuesto, lo veremos más adelante. Para 1990 hablamos de subtipos clínicos, ¿sí? Asma grave con diferentes patrones de inflamación, que es eosinofílica y neutrofílica. Para el 2000 se definen ya los fenotipos. Entonces, tenemos que entender que es un fenotipo, es un mecanismo funcional o fisiológico. Para 2011 ya hay el descubrimiento de los linfocitos innatos tipo 2. Nos vamos al 2014 y hablamos de una inflamación neutrofílica con mayor número de hospitalizaciones, y aquí viene el problema, en urgencias y mayor probabilidad de requerir cuidados intensivos. Esta es una inflamación muy característica del paciente asmático. Para el 2015 y 2019, los pacientes con exacerbaciones frecuentes tienen una inflamación neutrofílica con niveles altos de inmunoglobulina de tipo IgE y dependencia de corticosteroides. En el 2019 se habla de una definición del asma con linfocitos T2 altos y linfocitos T2 bajos. 2021, ¿de qué estamos hablando? De una sobreposición de los fenotipos T2 y no T2, donde hay una asociación con una inflamación mixta de ambos linfocitos. Y sobre todo, para dar pie al siguiente tema, ¿cómo vamos a tratar actualmente el asma?
En el 2022 hablamos de asma severa con una inflamación neutrofílica que presentan una estimulación por una interleucina 33 y entonces hablamos de un inflamosoma. Esta inflamación de la vía aérea, ¿a qué se debe? Bueno, veamos entonces que el asma es una enfermedad crónica del tracto respiratorio. Su prevalencia se ha incrementado en las últimas 5 décadas. Afecta 262,000 millones de personas en todo el mundo. El asma leve se consideró durante mucho tiempo que era una enfermedad eosinofílica mediada por los linfocitos Th2. Sin embargo, hoy sabemos en la actualidad que no solamente los eosinófilos, sino que los neutrófilos están jugando un papel muy importante y esto está controlado por los linfocitos Th17. Y que parte de la inflamación, ahora se nos complica más, está relacionada con células linfoides innatas que actúan en conjunto con los basófilos. ¿Qué quiere decir todo esto? Que el sistema inmune innato está involucrado desde que el paciente, ¿qué es el sistema inmune innato? Es con lo que todos nacemos, lo que mi madre me ha heredado, y entonces estas células linfoides innatas juegan un papel muy importante que van a dar lugar a los linfocitos T2 y lo vamos a ver a continuación. 40% de la población padece de niveles elevados de inmunoglobulina de tipo IgE. ¿Sí? ¿A qué están elevados? A diferentes alergenos ambientales. Y aproximadamente de 7 a 10% de la población presenta asma. Las exacerbaciones de asma se desencadenan por diversos factores. 1. Exposición a alergenos y otros factores ambientales. 2. Por una infección viral. ¿Cuáles son las infecciones virales más frecuentes en el aparato respiratorio? Por supuesto, virus sincicial respiratorio o rinovirus. La contaminación del aire que juega un papel muy importante, como las partículas, los gases contaminantes, ozono, dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre. Las nanopartículas que juegan un papel muy importante son menos de 100 nanómetros. Estas directamente ingresan hacia la vía respiratoria. Los microplásticos. Se nos hace fácil tirar plástico por todos lados y hoy estamos invadidos de esos microplásticos que contaminan mares y todas las aguas. Y los residuos detergentes. Podemos observar ahora por ahí en Naucalpan que hubo una inundación hace 15 días que se llenó de espuma toda la ciudad, pues eso es secundario a todos estos detergentes y contribuyen en la reaparición del asma. Ahora, hay estudios recientes. Estos estudios multicéntricos revelan que el asma es una enfermedad mutante. ¿Por qué mutante? Porque los genes están cambiando. Ese es número 1. 2, es flexible. Número 3, multifacética, porque no sabemos cómo un paciente asmático se va a comportar. Heterogénea. Y existe un desorden completo con diferencias en la edad de inicio. Un paciente puede nacer con asma, ¿sí? Porque su madre desde el vientre, al ingerir estos antígenos, lo está sensibilizando. Bueno, estos estudios nos han llevado a identificar 3 fenotipos. Ya vimos qué es el fenotipo y qué es el endotipo. Y hoy es lo que estamos usando. Entonces, los fenotipos principales en el asma son 1, enfermedad de inicio temprano. Un niñito puede al año de edad o a los 6 meses empieza con tos, con disnea, con estertores, con cianosis. Pues lo tenemos que clasificar como un paciente asmático. Este puede ser leve, moderada o severa, también con alergia. Esa es la primera clasificación. Segundo, enfermedad de inicio tardío.
que puede ser grave con eosinofilia y sin alergia. Hay pacientes que encontramos una gran cantidad de eosinófilos, sobre todo lo que nos interesan son los eosinófilos, el conteo en absoluto. En la biometría hemática nos encontramos dos tipos de eosinófilos, en porcentaje y los absolutos. La terapéutica actual está dirigida sobre la eosinofilia, pero quiero que veamos el por qué aparece esa eosinofilia y cómo lo vamos a tratar actualmente. Y la enfermedad de inicio tardía, de forma grave, sin eosinofilia y sin alergia. Entonces veamos estos paradigmas tan cambiantes, cómo el asma tenemos que saber exactamente qué es lo que está sucediendo. Ahora, los pacientes con asma también se dividen en dos endotipos. Tipo 2, T2 de tipo T2 alto y T2 bajo, sin recuento absoluto de eosinófilos en la sangre, y tenemos un marcador importante, la fracción de óxido nítrico exhalado. Esto lo hacemos, estas mediciones lo hacemos con cierta regularidad en los pacientes asmáticos para saber cómo está el grado de inflamación. Por arriba de 50, normalmente las cifras son de 30, para abajo está muy bien la vía aérea. Por arriba de 30, mi paciente tiene cierto grado de inflamación y es cuando vamos a utilizar precisamente los antiinflamatorios de tipo esteroideo inhalado. Pero es un marcador muy importante de la inflamación. Ahora sí, vamos a estas dos clasificaciones de los linfocitos T2 altos y T2 bajo. Pero también en el centro tenemos el fenotipo mixto. ¿Qué sucede con cuando los linfocitos T2 están muy elevados? Estamos hablando de atopia. Y esta atopia se va a relacionar con los linfocitos T cooperadores, TH2. ¿Qué secretan estos linfocitos T CD4 de la clase o subclase TH2? Pues van a secretar una serie de citocinas, como podemos ver interleucina 4, interleucina 5 e interleucina 13. Hoy en día las terapias para el paciente asmático están dirigidos hacia estas citocinas. Los eosinófilos, la fracción de óxido nítrico exhalado y la interleucina 13. Las células linfoides innatas, interleucina 5, 13, prostaglandinas y alarminas. ¿A qué se refiere estas alarminas? Estas alarminas son la interleucina 25-33 y la linfopoietina estromal tímica, que hoy en día otra vez las terapias van dirigidas hacia ella. Estas alarminas es este conjunto de citocinas que están indicándonos que hay una inflamación en la vía aérea, pero son secretadas por las células endoteliales. Entonces, ¿dónde se han detectado estas alarminas? Fundamentalmente en la dermatitis atópica y en el paciente asmático. Pasemos a un T2 bajo. ¿Qué sucede con este T2 bajo? Se ven frecuentemente infecciones de tipo bacterianas y el inflamosoma. ¿Y qué es esta cosa de inflamosoma? Son precisamente un conjunto de proteínas que están dentro del citoplasma, que son detectadas y están presentes cuando la interleucina 8 también se está secretando y nos está diciendo que está inflamado ese tejido. ¿Por qué? Por los procesos infecciosos, pero también el tabaco nos hace esta situación de inflamación y va a haber neutrófilos en el esputo, y también las infecciones virales, el envejecimiento, la obesidad que nos da cierto grado de inflamación y sobre todo el paciente asmático obeso tiene esta inflamación y está relacionado con la interleucina 6, la menopausia y también
síndromes metabólicos donde hay una inflamación continua. Tenemos otro fenómeno ahí, asma de tipo paucigranulocítico. ¿Qué quiere decir esto? Que no encontramos ni eosinófilos ni neutrófilos en la vía aérea. Y por último, un fenómeno muy importante que sucede en el paciente asmático, de que sí tiene tos, tiene inflamación, tiene la expectoración abundante, pero después de que cada paciente tiene una crisis hay una remodelación. ¿Qué quiere decir la remodelación del tejido respiratorio? Que el epitelio, cada vez que el paciente tiene una crisis, hay una desepitelización y después viene esta remodelación. ¿Cómo tengo yo contacto con estos antígenos? ¿Cómo un individuo está en contacto con los antígenos? Primero, por la superficie cutánea, la piel. Segundo, por la vía inhalada. Cuando nos comemos estos antígenos por la vía digestiva y nos hace falta ahí ponerle la vía inyectada. ¿Cómo y por qué? Un paciente que es alérgico a la avispa abejorro, los himenópteros nos inyectan esos venenos y entonces sucede esto, que es, primero el sistema inmune innato está en contacto con ese antígeno y yo quedé sensibilizado. Pero el mecanismo no es tan sencillo porque tenemos que hablar de una célula presentadora de antígeno que es una célula dendrítica, que se la va a presentar a los linfocitos T nuevos, vírgenes, para que haya una diferenciación hacia los linfocitos Th2. Y por el otro lado, una vez que yo ya he quedado sensibilizado, va a haber otro tipo de mecanismo donde el mismo antígeno está en contacto con mi organismo, es captado por la célula dendrítica, aparecen las alarminas que ya mencionamos cuáles fueron, estimulan a la célula linfoide innata tipo 2 y entonces viene una liberación de mediadores químicos como son las prostaglandinas, interleucina 9 e interleucina 13. Pero si nos fijamos en el centro está la interleucina 5, está la interleucina 4. ¿Y qué tienen que ver estas citocinas? La interleucina 4 es una citocina muy importante que tiene la propiedad de estar estimulando a los linfocitos B o a las células B, a las células plasmáticas maduras para que liberen inmunoglobulina de tipo IgE de manera exagerada, pero tiene otra propiedad, cambiarle la información a otras células B que iban a producir otra inmunoglobulina, por ejemplo IgM, y entonces empiezan a producir IgE. ¿Qué sucede con esa inmunoglobulina de tipo IgE? Por supuesto que tiene que adherirse a una célula, como vemos aquí, ¿a cuáles células? Una célula efectora. ¿Cuáles son las células efectoras? El eosinófilo, el mastocito, el neutrófilo, el basófilo, las células endoteliales, las plaquetas, que van a jugar un papel muy importante en este proceso inflamatorio. Entonces, el asma es un proceso inflamatorio donde participan una amplia variedad de células y los linfocitos T. ¿Qué tipo de linfocitos? Los linfocitos Th2. Y entonces tenemos ese tipo 2 bajo, tipo 2 alto, pero también tenemos donde lo que mencionamos, donde no hay eosinofilia ni alergia, donde hay eosinofilia, pero el fenómeno alérgico está desencadenado fundamentalmente por la captación de estos antígenos por la vía inhalada, donde el antígeno será captado por una célula dendrítica y posteriormente estimular a ese linfocito Th2 para que libere citocinas 5, 13, 4 y 13. Estas citocinas, por ejemplo, la interleucina 5 es un factor quimiotáctico que atrae al eosinófilo hacia el sitio de la inflamación.
Por el otro lado, la interleucina 4 que está estimulando al linfocito B para que produzca inmunoglobulina de tipo IG de manera exagerada. La 9 y 13 que tienen que ver sobre todo en la respuesta en la inflamación y entonces se produce esta inmunoglobulina de tipo IgE. Las células efectoras tienen receptores específicos para esta inmunoglobulina. Estos receptores son FcεR1, FcεR2, que llevarán a cabo una secuencia de eventos hasta que la célula efectora se degranula y libera todos sus mediadores químicos. Estos mediadores químicos, por un lado, será histamina, serotonina, bradicinina, leucotrienos, prostaglandinas, tromboxanos. Todo esto nos va a causar la inflamación y el paciente tiene su broncoespasmo tan severo y entrarán en juego el tratamiento farmacológico, que es sintomático, y la inflamación es la que nos interesa, pero también tenemos que atacar el origen de esa inflamación, que son los biológicos que estamos utilizando actualmente. Concluyo mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Guillermo Velázquez.